están sujetos a una verificación de terceros demasiada exhaustiva o incluso inexistente, lo que facilita su consecución. Pero esto mismo se convierte en un inconveniente, ya que se reduce su credibilidad. Les explico, estas declaraciones de adhesión en realidad son membresías. ¿Qué quiere decir esto? Que son uniones, asociaciones, ¿ya? Digamos, yo tengo mi empresa de fabrico, qué sé yo, digamos, pinturas. La fabricación de las pinturas es una actividad que tiene cierto riesgo y produce daños medioambientales. ¿Ya? Yo tengo la libertad de asociarme a una u otra institución, entidad, ya sea nacional o principalmente internacional, de este tipo de certificaciones o gente que más o menos me va a regular el código de conducta, o sea, cómo yo me voy a comportar frente al medio ambiente. Digamos que en la legislación no hay algo tan taxativo, o sea, digamos, tan obligatorio para hacerlo, ¿ya? Pero muchas empresas adhieren. ¿Por qué? Porque tienen que mostrarse ante el público, ante los clientes, los proveedores, ante la sociedad, de una manera que están haciendo bien las cosas en el aspecto ambiental. Eh, Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos con el tema? ¿Se está comprendiendo? ¿Está muy árido? No obstante, algunas iniciativas están bastante extendidas y cuentan con bastante reconocimiento en el mercado, lo que hace que sean un buen modo de comunicar su gestión socialmente responsable. Su costo y complejidad de adhesión no suele ser excesivo. Aquí ya nos están hablando de responsabilidad social empresaria. ¿Ya? La responsabilidad social empresaria es una disciplina que se encuentra dentro del paraguas de la sustentabilidad o sostenibilidad, que es el paraguas grande, ¿ya? Donde ahí encontramos los temas ecológicos, medioambientales y principalmente que se llama responsabilidad social empresaria, también por su traducción responsabilidad social corporativa. Pero esta responsabilidad social empresaria o corporativa se extiende aún un poquito más, se extiende hacia las instituciones públicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene si bien tiene una denominación limitada a empresas, ¿ya? O corporaciones, ¿ya? El ámbito es mucho más grande. Es como cuando yo digo soy administrador de empresas, pero en realidad soy administrador de organizaciones, porque no solamente voy a ir a trabajar a empresas como tal. Si, por ejemplo, me contrata Mutual para la Vivienda, la primera, ¿ya? Voy a ver que no es una empresa en su concepción, ¿ya? En su génesis, no es una empresa, es una asociación, ¿ya? Es una asociación civil sin fines de lucro. Sí, muchos dirán, pero trabaja como un banco y está sujeta a ASFI. Está bien, trabaja como un banco porque es la forma de administrar, de gestionar la empresa, perdón, la organización. ¿Ya? Y bueno, está sujeta a regulaciones de la ASFI como autoridad de intermediación financiera porque tiene captación de recursos y colocación de estos recursos financieros. ¿Qué quiere decir? Que recibe ahorros, cuentas, depósitos a plazo fijo y al mismo tiempo ellos otorgan créditos o préstamos. ¿Ya? Ese es su negocio. ¿Ya? Pero no es empresa. ¿Por qué no es empresa, querido curso? Pregunta de examen. ¿Por qué no es empresa Mutual la primera? Licenciados, queridos colegas, ya en unos meses más al año van a ser auditores, van a ser contadores públicos.
Mutual la primera o mutual para la vivienda. La primera, esa que está aquí en Mariscal Santa Cruz y que tiene oficinas en todo el país, ¿por qué no es empresa? Si trabaja como un banco, está sujeta a ASFI, funciona muy bien, bueno, al menos es lo que vemos por encima. ¿Por qué no es empresa? Por, licenciado, ¿por qué es cooperativa? Adelante, adelante, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Adelante, adelante, me gusta su opinión. ¿Quién me habla? Es, licenciado, ¿por qué es Adelante, María del Carmen. ¿por qué es una cooperativa? Algo así. No específicamente María del Carmen, no es una cooperativa, es una asociación civil. Funciona como una cooperativa, se puede ser, pero no lo es taxativamente. Les digo, no tiene afán de lucro. Ese es Licenciado, el centro de su actividad, el afán de lucro. Para ser empresa, el Código de Comercio Boliviano establece en sus requisitos el afán de lucro, vale decir, el propósito de ganancias, como un requisito. ¿Ya? Los demás no tienen afanes de lucro. Los clubes deportivos, las cooperativas, como dice María del Carmen, no tienen afán de lucro. Es más, son sociedades de personas. ¿Ya? ¿Qué significa que sean sociedades de personas? Y ya lo vieron en la materia de sociedades, ¿ya? Que el voto de una persona que tiene un boliviano es el mismo valedero de que de la persona que tiene 1 millón de bolivianos. O sea, ¿por qué? Porque son personas, asociaciones de gentes, de personas. ¿Ya? Ese es uno de los fundamentos que tienen este tipo de instituciones, ya, o entidades u organizaciones. Nosotros, los contadores públicos, wow, tenemos que tenerla sumamente clara porque nosotros trabajamos sobre esto, giramos sobre esto y tenemos que saber exactamente con quiénes estamos tratando. Bueno, me he escapado un poquito del tema, pero bien valía la pena. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Stephanie creo que quería decir algo por ahí. bueno, licenciado, sí quería decir que la mutual no tiene fines de lucro, sino su objetivo es solucionar aquellas necesidades de vivienda que tienen las personas. Excelente, muy bien, gracias Stephanie. Sí, ese es el objetivo principal. Es un objetivo social y muchas veces cuando se hace la calificación de estas instituciones, no solamente se da una opinión en cuanto a lo numérico, vale decir a lo cuantitativo, sino a la calidad, a lo cualitativo, ya que pueda tener, si han cumplido con esos objetivos o no. ¿Ya? Muchas veces los auditores, los contadores públicos, estamos obligados a ver, a calificar aspectos cualitativos, ¿no? O sea, que no necesariamente son numéricos. Bueno, excelente, excelente, me gusta esa participación. Continuamos, queridos alumnos, por favor, síganme, ya. Vamos a seguir y continuamos con la diapositiva número 34. El Pacto Mundial de las Naciones es una iniciativa más extendida actualmente, implica incorporar 10 principios de gestión responsable y los objetivos de desarrollo sostenible, conocidos como objetivos de desarrollo del también con amplia difusión, pero ambas están desarrolladas pensando en la causística de las multinacionales más que en las de las pymes.
Aunque si en tu caso fábricas, en países en vías de desarrollo, las declaraciones de la OIT serían totalmente pertinentes, ya que su objetivo es el respeto a los derechos humanos y el establecimiento de condiciones laborales dignas. Ya lo vamos a desarrollar un poquito más esto. Dos, normas certificables. ¿A qué se refieren las normas certificables? Que están sujetas a la verificación por parte de una entidad independiente. Puede ser una empresa especializada en estas certificaciones que podríamos decir que en el fondo son auditorías de calidad. Hay multitud de normas certificables, por lo que me limitaré a las más relevantes. Su credibilidad es la mayor que la adhesión a una iniciativa o código de conducta. Pese a que en algunos casos existen procedimientos y requerimientos simplificados para las pymes, la certificación puede llegar a ser costosa y complicada, pero todo es relativo, así que has de valorar el costo y el esfuerzo en relación a los beneficios que te puede proporcionar. El primero de ellos es de que te puede facilitar la entrada a ser proveedor de una multinacional o de la administración pública con políticas de aprovisionamiento responsable. Quizás es el valor añadido y la diferenciación que te falta en ese momento. Este párrafo, estimados estudiantes, es importantísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace a la competitividad de las empresas. Ustedes saben que la diferenciación es un factor, como decía el gurú de, de la competitividad, Michael Porter, decía, el costo y la diferenciación de los productos son los factores más importantes para que un producto sea competitivo. ¿Cómo podemos diferenciarnos? Bueno, teniendo un sellito que diga que este producto que fabrico está libre de contaminación o de daño ambiental. Es amigable con el medio ambiente, también conocido como el sello verde. ¿Ya? Esto hace de que requerimientos públicos, empresas públicas, instituciones públicas, etcétera, puedan contratar este tipo de productos. Así también clientes que digan, no, no, prefiero este producto que tiene el sello verde a otro que no tiene el sello verde y no sé cómo estará fabricado. Estos puntos son especialmente importantes. Como les digo, para esta parte de la competitividad. Dentro de las normas certificables, unas abarcan la gestión global de tu empresa y otras se refieren a un campo muy específico de tu actividad, gestión laboral medioambiental. ¿Hay preguntas, comentarios hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Continuamos, por favor, con la diapositiva número 36, 2.1, normas que abarcan la gestión global de la empresa. Estas certifican que, de forma global, gestionas tu empresa de modo sostenible en todas sus áreas: personal, compras, comunicación, producción, medio ambiente, finanzas, etc. La mayoría son de desarrollo reciente, por lo que no están todavía demasiado extendidas ni cuentan con un reconocimiento amplio. En este párrafo, de alguna manera, nos hablan de lo que en la voz inglesa anglosajona se llama los stakeholders. Si quieren escribirlo, en la forma de escribirlo, tienen que hacerlo como stakeholder, holder con H, holder, ¿ya? Stakeholder se pronuncia, stakeholder se escribe. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta palabrita? Quiere decir partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Son las partes interesadas internas de la empresa o de la organización y las partes interesadas externas
a la empresa u organización. ¿Quiénes son las partes interesadas internas de la empresa? Personal, compras, como dice ahí, comunicación, producción, la parte interna de la empresa. Los accionistas, por ejemplo, son una parte interesada, ¿ya? Interna también de la empresa. ¿Quiénes vienen a ser la parte externa? ¿Ya? La parte externa son la comunidad donde está la fábrica, la empresa o la organización, el país, la región, etcétera. Esa es una parte interesada, pero principalmente la comunidad circundante. Los proveedores, los bancos, el gobierno, las entidades recaudadoras de impuestos, etcétera. ¿Ya? Estas son las partes interesadas externas que dentro del marco de la responsabilidad social corporativa o empresarial es denominado stakeholders. Vamos a empezar a ver qué tipos de normas, bueno, hay muchísimas, pero aquí vamos a hacer menciones, digamos, de las principales. Norma SGE 21 es un sistema de gestión ética y socialmente responsable. Está dirigida principalmente a lo que nosotros los contadores hacemos. Dentro de nuestras NAGA, dentro de nuestras normas de auditoría generalmente aceptado, hay un punto importante referido a la ética del auditor. Si nos vamos más allí, a las normas internacionales de la auditoría, hace fuerte énfasis en la ética y principalmente en un atributo de la ética que es la integridad. Y dice socialmente responsable, ¿por qué? Porque estamos echando mano de esta disciplina, que es la responsabilidad social empresaria o corporativa. Decimos también, esta norma ha sido desarrollada por Foro Ética, una de las asociaciones de empresas y profesionales para el fomento de la gestión ética y responsable más relevantes de España y América Latina. A mediados de 1916 había en España 108 organizaciones certificadas, de las cuales el 49% son pymes. Otra norma, la norma IQ-NET SR10, establece requerimientos para la gestión de la responsabilidad social corporativa o empresaria basada en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la ISO 26000. La serie ISO numeradas hasta con 3 ceros en realidad es un conjunto de normas internacionales. La sigla ISO quiere decir International Standard Organization, ¿ya? Es una sigla manejada mundialmente, ¿ya? Ahí vamos a ver la ISO 9001 de calidad, la ISO 14001 de gestión ambiental, la ISO 18001, llamadas OSHAs también, que es de salud ocupacional y seguridad industrial. ¿Ya? En este caso nos hace mención a la ISO 26000, que es de responsabilidad social corporativa. A finales de 2015, AENOR, principal entidad certificadora de España, bueno, de ese país, contaba con 31 empresas con el certificado vigente. A1000, norma desarrollada por Accountability que prevé principios para asegurar la sostenibilidad en una organización. ¿Saben qué quiere decir accountability? Obviamente es una voz inglesa, anglosajona, que quiere decir lo que hacemos nosotros, los auditores, ¿ya? Rendición de cuentas. Ese es accountability. El término accountant es contador en inglés. Este es accountability, es rendición de cuentas.
Es una de las más antiguas, publicada en 1999, y declara ser la más extendida a nivel internacional. B Corp Certification no se trata de una norma, sino de una evaluación acerca de la sostenibilidad del desempeño de la empresa. Su lanzamiento en España es reciente, pero me parece una iniciativa interesante para las pymes, ya que si bien hay que aportar evidencias acerca de la gestión, parece más sencillo, flexible y accesible para pequeñas empresas que la mayoría de las certificaciones globales. Los costos también son sensiblemente inferiores. Actualmente hay más de 1.800 entidades certificadas en más de 50 países, 15 de ellos en España. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Licenciado, una pregunta. Y Adelante, Stephanie. todas estas normas y certificaciones también, actualmente hay empresas en Bolivia que tienen estas certificaciones y que cumplen con estas normas que mencionó. Sí, hay una empresa que se llama LATAM Audit System, pero Audit LATAM System, ya que hace las certificaciones. Eso en el aspecto privado. También está INORCA, ¿ya? Que tiene una connotación entre pública y privada. ¿Ya? Después hay otras certificadoras también en nuestro país. No tengo ahorita en mente exactamente cuáles son. Generalmente son, como te dijera, algunas franquicias del exterior o algunas representaciones del exterior. Digamos, la más nacional de las bolivianas es INORCA, ¿ya? Pero INORCA toma información, datos y una representación de lo que es IRAM Argentina, ya que hace este mismo tipo de trabajos, que son las certificaciones. Eh, bueno, eso sería. Después hay estas otras internacionales que las hemos ido mencionando. Empresas que requieren estas certificaciones, hay varias, especialmente las empresas petroleras, algunos bancos. Hasta el momento he visto dos instituciones públicas con certificaciones de calidad. Una es la Contraloría General del Estado, ¿ya? Y cuando uno ingresa ahí al edificio de Contraloría, va a ver en la entrada o tienen ellos una plaqueta donde les certifican con la ISO 9001, que es gestión de calidad. Otra que tiene la certificación es el Servicio de Impuestos Nacionales, tiene la certificación del Sistema de Calidad 9001. Ojo que estas certificaciones, estimados estudiantes, están mucho más referidas hacia los procesos, cómo hacen o cumplen sus procesos, sus procedimientos, principalmente administrativos, de gestión, de limpieza, etcétera, etcétera, ya el funcionamiento global. ¿Ya? No estamos hablando de cómo se está manejando políticamente la institución, que ya es otro tema, bueno, sí implica, pero es otro tema. Otra institución que vi con esa certificación, la 9001, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y sí, creo que hay varias instituciones más. Ya. Eh, bueno, principalmente estas instituciones, estas empresas, ¿cómo te diría? Son una representación del exterior. En realidad, los que vienen o mandan el trabajo para hacerlo en nuestro país son del exterior, son de otras de Argentina, del Perú, de Italia, de Inglaterra, dependiendo qué áreas, hay especialidades. Por ejemplo, en el área petrolera vamos a ver que hay empresas de Energy System, que son especialistas en la certificación de este tipo de situaciones.
Más preguntas, comentarios. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Satisfecha con la respuesta? ¿Algo más queda por ahí? Sí, licenciado, está bien, gracias. Bueno, queridos alumnos, continuamos con nuestra parte teórica. Decimos normas que conciernen solo a un campo específico de tu actividad. Estas certificaciones se concentran en una única área de tu empresa, en el impacto medioambiental, en la calidad de las relaciones con tus proveedores, etc. Une en ISO 9001. Aquí está la ISO 9001 de la que estábamos haciendo referencia, ¿ya? Y principalmente nos refiere hacia la gestión de calidad. Como les he dicho hace un momento, estimados alumnos, la gestión de calidad no es solamente tener limpiecita, brillando, bien pintadita la empresa, que los cables no estén viéndose prolijamente, sino principalmente está referida al cumplimiento de los manuales que tenemos de procedimientos, manuales de gestión, manuales contables, administrativos, todo eso constituye la gestión de la calidad. Eso para una institución, digamos, pública. Para una institución, digamos, transformadora o industrial, etcétera, vamos a ver de que va más allá hacia cómo hacen la parte operativa, la parte administrativa, la parte de servicio y apoyos, cuanto a lo que ya está escrito. En otras palabras, el auditor, el que va a certificar esta situación, va a ir a decir, ¿cumple o no cumple? Aquí en su manual dice que, por decir algo, que debemos tomar la temperatura de todos los empleados al ingreso a las instalaciones. Algo de lo que estamos viendo hoy en día. Toman la temperatura, etcétera, etcétera, para el ingreso a alguna oficina, alguna empresa, supermercado, etcétera. Ese es un procedimiento. ¿Lo cumplen o no lo cumplen? Si lo cumplen, va a haber una conformidad y no una observación. Si no lo cumplen, obviamente va a haber la observación y la no conformidad, lo que es un punto en contra que si suman muchísimos puntos puede ser incluso adverso el informe. En otro punto hablamos de la UNE en ISO 14001, más referida a la gestión del impacto ambiental o gestión ambiental. Esta va más allí, ¿ya? Y exige que previamente a verificarse el cumplimiento de la ISO 14001, tiene previamente que haberse cumplido con la ISO 9001, que es gestión de la calidad. Recién puedes pasar a la ISO 14001. Pero ¿de qué se trata la ISO 14001? Simplemente les voy a dar un pequeño pantallazo, pues tenemos un acápite en nuestro programa que vamos a ver mucho más específicamente qué es y cómo se desarrolla la ISO 14001. Cuando hay una situación, un proceso que implica daño ambiental o vertidos ambientales dañinos, tenemos que ver en la forma en que cotidianamente se va solucionando. Un ejemplo, yo tengo la fábrica de pinturas, les decía, pero dentro de mis desechos todos los días voy botando residuos líquidos, ¿ya? Que contienen sustancias tóxicas. Eso no lo puedo echar al canal de drenaje, ni al río que está pasando al lado de mi fábrica. No, eso no puede ser así porque ocasionaría un daño ambiental mayor, ¿ya? Que es a la comunidad, al medio ambiente, a la flora, a la fauna, etcétera, etcétera, del lugar. ¿Qué es lo que dice la gestión ambiental? Dice, esos residuos líquidos tienen que llevarse a pequeños contenedores, pueden ser turriles, baldes, qué sé yo, donde posteriormente sean llevados hacia
un botadero especialmente diseñado para esto. Hay empresas en el medio que se dedican a hacer esta actividad, vale decir de que llevan los residuos tóxicos o dañinos hacia algunos, no al botadero de basura que comúnmente conocemos, ¿no? Sino a otros botaderos donde, donde tienen esa gestión de residuos eh, con, con daño ambiental. Pueden ser residuos que están metidos bajo tierra, allí adentro, donde no afecten napas freáticas, ríos subterráneos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene que verificarse eso también dentro de la gestión, o sea, cómo van haciendo esta situación. Más preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Todo claro, Lica, hasta ahí. Genial, genial. Continuamos, queridos alumnos, por favor. Seguimos en la misma diapositiva. EMAS, referente también a la gestión medioambiental, la otorga la Unión Europea. Y la diferencia más significativa con respecto a la UNE en ISO 14001 radica en que EMAS exige la publicación de un informe anual que ha de ser validado externamente. Esa palabrita, validado externamente, nos hace mucho recuerdo a lo que somos nosotros los auditores externos independientes. Validamos un estado financiero a través de nuestra auditoría externa independiente. OSHAS 18001. Bueno, en realidad la lectura correcta es OSAS 18001, pero dentro de la jerga ambiental se llaman OSHAS. Se refiere a la gestión de la salud y la seguridad en el puesto de trabajo. Vale decir, la salud y seguridad industrial ya de los trabajadores en el lugar de trabajo. La SA 8000 certifica unas condiciones laborables socialmente responsables, incorporando las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Es relevante si fabricas en países con condiciones laborales sensiblemente inferiores a las de España. La Unión Europea es sumamente exigente al momento de recibir productos o servicios del exterior, ya que incorporen, por ejemplo, el trabajo infantil. Lo desecha, lo rechaza completamente. ¿Por qué? Porque está adherido a estas organizaciones. ¿Ya? Pero va más allá. Hay un caso que se ha dado en la República Federativa del Brasil hace unos más o menos 10 años atrás, donde un trabajador de una planta automotriz del Brasil ha sido retirado después de varios años de trabajo en esta planta. Él consideró de que era injusto su retiro de la empresa, ¿ya? Y bueno, le dieron el memorándum de despido y él se fue, bueno, recogiendo sus cosas, su casillero, etcétera, etcétera. Pero al momento de salir de la fábrica, él que conocía todas las instalaciones, se fue hacia unos recintos especiales donde trabajaban niños. ¿Ya? Trabajaban niños dentro de la fábrica haciendo una labor ¿ya? Concerniente a la misma fábrica, a la automotriz. El hombre agarró el celular, sacó las fotos de todo, ¿ya? Y los puso a las redes. Fueron horas en las que las acciones de esta empresa bajaron entre un 15 y un 20%. Ustedes saben que a través de las bolsas de valores
los indicadores bursátiles, ¿ya? Todos los días las acciones de las empresas están en este vaivén de subir y bajar. El mercado de capitales debe ser uno de los termómetros más sensibles a cualquier variación de tipo económica en cualquier parte del mundo. Es sumamente sensible a cualquier situación. Un comentario de un político importante hace que pueda subir o bajar las acciones, claro, en pequeñas partes, o en este caso en grandes partes. ¿Por qué? Pero ¿por qué ha bajado en un 15% las acciones de esta automotriz? Porque se estaba verificando el trabajo infantil en las instalaciones de la empresa. Eso ha pegado directamente en la imagen de la empresa, por ende en los clientes, en los proveedores, en los círculos allegados, incluso en los bancos que han podido ver un potencial peligro de no retorno de sus capitales invertidos. El mercado de capitales, si bien en nuestro país no está tan desarrollado como en el exterior, como en otros países, es muy importante. Algún colega economista de nuestro medio me decía si el desarrollo del mercado de capitales en Bolivia fuera mucho más grande de lo que es actualmente, podríamos crecer entre 1 y 2 puntos más de lo que crecemos con respecto al PIB. ¿Por qué? Porque el mercado de capitales hace que se pueda dinamizar de otra forma la economía y no esté tan estancada. En otras palabras, obliga a las empresas a ser más competitivas. ¿Por qué las obliga a ser más competitivas? Porque requieren que las acciones de los dueños de estas empresas estén en constante crecimiento. Un ejemplo muy importante de manejo corporativo en nuestro país debe ser el de CBN, Cervecería Boliviana Nacional. Todos conocemos, particularmente me gusta, y debe tener una de las acciones mejor cotizadas en el medio. Hasta lo último que pude ver, una acción CBN que no lo consigues en Bolivia, tienes que ir a Estados Unidos para conseguirla. ¿Por qué? Porque el capital principal de esta empresa o sea, tienen la posesión unos inversionistas extranjeros. ¿Ya? Entonces, forma parte de una multinacional, de PepsiCo Internacional, ¿no? La de la Pepsi. ¿Ya? Y ellos, bueno, a nivel corporativo cotizan en Wall Street, en Estados Unidos, como a través de Quilmes Argentina, que es la representante, o sea, la que tiene las acciones de CBN en Bolivia. Ojo, estamos hablando de un 70% del paquete accionario. El 30% está en manos de inversionistas bolivianos, de pequeños ahorristas, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos hemos escapado un poquito del tema y es importante podernos enfocar hacia lo que es los mercados de capitales. ¿Por qué? Porque ahí jugamos un papel muy importante nosotros los contadores. Nosotros los contadores a través de nuestra información financiera, ya, cumpliendo las NAGA, las normas internacionales de contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptada, las NIA, etcétera, etcétera. Tenemos un rol muy importante. También, como nos decía en la lectura que hicimos de la contadora Alta Prinsloo, jugamos un papel importante no solamente en las empresas, sino en el desarrollo de los países. ¿Quiénes? Nosotros, los contadores. Bueno, a partir de la calidad de la información que nosotros emitimos, se puede ver en el mercado de capitales cuán importante es, vuelvo a reiterar, la calidad de la información que les damos especialmente a los socios.
Cuando les decimos tienen utilidades, fantástico. ¿Ya? Tienen utilidades, lo primero que pensamos es en el impuesto a las utilidades de empresas. Pagamos el impuesto a las utilidades de empresas y ya tenemos una utilidad líquida a ser distribuida. Esa utilidad líquida a ser distribuida generalmente va hacia los socios en forma de dividendos o retiros personales, pueden ser retiros societarios, pero ya podemos disponer de ese fruto que son las utilidades. En el caso particular del mercado de capitales, estos dividendos, que son las utilidades de las empresas, van valuando de mejor manera la acción, ¿ya? Y eso repercute en los indicadores de esta bolsa de valores, de este mercado bursátil. El tema ambiental también influye en el aspecto de la evaluación de las acciones, porque dependiendo, como veíamos en las primeras clases, dependiendo del comportamiento de el comportamiento de la gestión ambiental, el buen, excelente manejo ambiental que pueda tener una empresa, indudablemente va a redundar sobre los valores accionarios. ¿Me comprenden? De ahí que sea muy importante el mercado de capitales. En nuestro país, Bolivia, está representado por la Bolsa Boliviana de Valores, que a su vez es regulada o controlada por la Comisión Nacional de Valores, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y de alguna forma también por los entes reguladores, que son las entidades de supervisión, tanto de empresas como del sistema financiero y del sistema de valores. Bueno, nos hemos escapado un poquito del tema. Preguntas, comentarios hasta aquí, ¿cómo andamos? Licenciado, Adelante. un comentario tal vez, licenciado, y bueno, tal vez en caso que pueda ser corregido es el siguiente. Nosotros habíamos estado avanzando mucho en la materia de entidades financieras y habíamos discutido y llegamos a la conclusión de que actualmente en Bolivia no existe un mercado de capitales, ya que las empresas no emiten sus acciones, sino más bien el mercado de valores es el que actualmente está funcionando en Bolivia y es de esa manera que las empresas emiten títulos, valores y de esa manera ya entran a la bolsa de valores. Qué excelente pregunta me haces, estimada Stephanie. Evidentemente, estimados alumnos, en Bolivia es pequeñísimo el mercado bursátil o el mercado de valores, también conocido como el mercado de capitales. Pero ¿por qué es pequeñísimo? Y eso no solamente es en Bolivia, es una cultura empresarial que se da en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros que, bueno, provenimos de una cultura, uno de nuestros principales eh, orígenes, especialmente hablando en el aspecto empresarial, ¿ya? Es de que provenimos de la cultura europea continental. Hay dos culturas empresariales. Uno, la cultura familiar, que proviene de la Europa continental, ¿ya? Y la otra, la cultura empresarial, que en inglés se llama del stewardship. Stewardship, que traducido quiere decir administrador, quiere decir administrador de gestión. El stewardship, o sea, impulsa mucho el mercado de capitales, pero la cultura empresarial familiar impulsa mucho la cultura, digamos, de las familias en las empresas. Mercedes-Benz en Alemania, Roca en España, Renault en Francia, Ericsson en Suecia,
en Italia Lamborghini, etcétera, etcétera, han hecho ya culturas familiares. En Latinoamérica, lo propio, como provenimos de ellos, lo propio, ha surgido una cultura empresarial ya más dirigida ya a las familias, donde el patriarca es el dueño, el presidente de la empresa, su hijo es el gerente de operaciones, su yerno es el gerente financiero, su sobrino es el gerente de recursos humanos, y se ha ido manejando de esa forma las empresas. Es por eso que a ellos no les interesaba ser una sociedad anónima, porque ojo, el hecho de constituirse societariamente como sociedad anónima implica ya de que tu capital, tu patrimonio que has puesto, va a tener una movilidad muy rápida y va a poder recibir dividendos. Pero al mismo tiempo, ya, estas SA que pertenecen mucho más a la cultura del stewardship desarrollan el mercado de capitales. ¿Qué significa el mercado de capitales para ellos dentro de su cultura stewardship? Que entre los países que les voy a mencionar y que han desarrollado esta cultura, ya, está Inglaterra, está Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, la India. Si te das cuenta, Sudáfrica, países que tienen un desarrollo capitalista muy fuerte. ¿Ya? ¿Qué significa la cultura empresarial del stewardship? Significa de que, bueno, son inversionistas, pero que no saben nada del negocio. Dicen, yo tengo $1.000.000, quiero poner en un negocio, qué sé yo, digamos en King Burger. ¿Por qué? Porque tiene unas acciones bien cotizadas en el mercado, tiene presencia en todo el mundo, pero voy a poner el $1.000.000 ahí porque es uno de los mejores rendimientos que tiene. ¿Ya? Bueno, ¿a qué se dedican ellos? Bueno, yo no sé nada de hamburguesas, de vender la comida rápida, etcétera, etcétera, pero veo en los reportes bursátiles o del mercado de capitales que es uno de los que mejor paga a las acciones. Esa es la cultura que ellos han desarrollado en cuanto a sus empresas. Inglaterra del siglo XVIII, del siglo XIX, realmente ha desarrollado una cultura empresarial muy grande, pero no por la habilidad de sus dueños o gerentes, sino por la capacidad de inversión que han tenido y por la, como les dijeran, la cultura. Me explico. Ellos decían, bueno, vamos a poner un ferrocarril, qué sé yo, en la India. Para eso vamos a invertir, pónganle 50 millones de libras. Y venían inversionistas y decían, bueno, vamos a poner aquí 1.000.000, 2.000.000 de libras, etcétera, etcétera, y vamos a colocar a esta empresa de ferrocarriles en la India. Todos estos inversionistas no eran pues ingenieros o expertos en ferrocarriles, no sabían nada, simplemente sabían de que era un negocio bueno, era un buen negocio donde podían ganar plata y listo. Pero en la junta de accionistas, en la junta general de accionistas, ellos decían, ya, ¿quién va a ser el presidente de la empresa? Ah, el señor X. ¿Por qué? Porque él ha manejado ferrocarriles, ha hecho exitosos manejos en los ferrocarriles, va a ser un buen gerente general de los ferrocarriles. Listo, le daban el mando a esa persona y le decían, bueno, a fin de año, si usted logra las utilidades que esperamos, lo vamos a ratificar en su puesto y le vamos a pagar una prima adicional a sus servicios. Esa es la cultura del stewardship, muy diferente a la cultura europea continental que privilegiaba a las familias. ¿Cómo las privilegiaba a las familias? Bueno, eran empresas familiares. Por tanto, no les interesaba si eran sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita simple, unipersonales, no, nada de eso. Pero estas otras empresas se formaban societariamente como sociedades anónimas, ¿ya?
donde ustedes saben esos cartones patrimoniales que se llaman acciones, son algo así como cheques, ¿ya? Yo puedo endosarlo y venderlo. Digo, bueno, primero por estatutos tengo que vender a alguien de la empresa. Si nadie quiere comprarme, bueno, puedo hacer una oferta pública, pero rápidamente puedo mover mi capital. En una sociedad de responsabilidad limitada y otro tipo de sociedades, esta situación no es fácil. ¿Por qué? Porque tengo que modificar la escritura de constitución, ir donde un notario, declararlo ante Fundempresas, etcétera, etcétera. ¿Me han comprendido, queridos alumnos? Bien ha valido escaparse del tema para ver cuál es la implicancia que tiene tanto el medio ambiente como las utilidades de las empresas en esto que es el mercado de capitales o el mercado bursátil. Sí, licenciado, se comprendió. Gracias, Stephanie. Es por eso, Stephanie, de que en nuestro país es muy pequeñito el mercado de capitales. Bueno, continuamos, queridos alumnos. Seguimos. Síganme, por favor, la diapositiva número 40, implementación y monitoreo de la política ambiental. El monitoreo, la implementación y la evaluación ambiental de programas y políticas públicas retroalimentan el diseño de políticas, mejoran los niveles de transparencia y responsabilidad de los funcionarios y logran una mayor efectividad y rendición de cuentas. Permiten contar con información estratégica y de calidad para decidir. La política ambiental se refiere a las acciones que el gobierno toma para cuidar o proteger el medio ambiente, como resultado de la interacción de los intereses políticos, económicos y sociales para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible o sustentable. Objetivos de la política: prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes, prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la población y los ecosistemas, adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la gestión ambiental, minimizar y aprovechar los residuos. Un sistema de gestión ambiental es un proceso cíclico de planificación, implementación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar sus actividades, garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales. Plan de trabajo ambiental, por favor síganme en la diapositiva número 42. Implemente un plan de gestión ambiental en tan solo 5 pasos. 1. Beneficios de establecer un plan de gestión ambiental. Hasta este momento hemos hablado por encima sobre lo que es un plan de gestión ambiental y cuáles son los beneficios de llevarlo a cabo. 2. Como en todo plan, tenemos una planificación. 3. Los objetivos. 4. Implementar los cambios. 5. Control, verificación y seguimiento. Preguntas hasta ahí, comentarios, ¿cómo vamos? Esta parte teórica que habla sobre la política ambiental es muy importante. Vamos a pasar a ver un ejemplo práctico en la que me gustaría que hagan algunos comentarios, algunas preguntas al respecto. Es un ejemplo de una empresa colombiana que se llama Pampa Limitada y que hace de alguna forma un diseño bastante interesante de lo que quiere lograr en el campo ambiental. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Ejemplo de aplicación política ambiental. La empresa, Pampa Limitada, fabricante y comercializadora de productos alimenticios,
está comprometida con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de todas sus operaciones. Para dar cumplimiento a este compromiso, así como los requisitos que exige la legislación colombiana vigente, que podría ser la legislación boliviana vigente, nos esforzaremos por eliminar las prácticas empresariales que pueden producir impactos negativos en el medio ambiente. La empresa proveerá y mantendrá un ambiente de trabajo sano y seguro en la medida que se considere razonablemente posible, según se indique en las prácticas aceptadas para el desarrollo sostenible. Promoverá programas de mejoramiento continuo y desarrollo sostenible, generando una imagen positiva de la sociedad, brindando servicios oportunos que garanticen la confianza y el bienestar de sus socios, clientes, proveedores y colaboradores. Si ustedes se dan cuenta, en esta última parte estamos hablando de los stakeholders, que nos habla la responsabilidad social empresaria. Confiamos en que todos, gerencia, personal directivo y operativo, se asociarán en el compromiso personal hacia el cuidado del medio ambiente como una forma de vida. Esta política será revisada anualmente de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de los indicadores del sistema de gestión ambiental. Todo esto, digamos que es un preámbulo para el ejemplo de aplicación que estamos mencionando. A continuación, vamos a trazar los lineamientos, también son las políticas, del sistema de gestión ambiental. Para ello, vamos a decir, teniendo en cuenta que el esfuerzo continuo invertido en Pampa Limitada para mejorar y crecer de manera integral, cumpliendo con los estándares de calidad y satisfaciendo las expectativas de sus clientes, conlleva a un aumento en el consumo de recursos y la generación de residuos. Como ustedes verán, la generación de residuos es una parte, yo diría, casi no solamente importante, sino central para poder evitar el daño ambiental. Y habíamos dicho que en nuestras leyes, en las leyes de nuestro país, el Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos la ley 755 que nos habla justamente de la gestión de residuos, o sea, la basura. Además de elevar las exigencias estructurales en el campo productivo, se hace indispensable establecer los lineamientos bajo los cuales se asegurará el mantenimiento del equilibrio con el entorno y se controlarán los posibles impactos ambientales negativos al que este crecimiento conlleva, de acuerdo al compromiso que tiene Pampa Limitada con el bienestar de sus empleados y clientes y el fortalecimiento empresarial. Todo esto bajo el marco del desarrollo sustentable o sostenible. Se establecen las siguientes políticas ambientales que se describirán los compromisos de la empresa con el medio ambiente. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se está comprendiendo la clase de hoy? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes que me puedan formular? Lick, los stakeholders, ¿cuál es su función exactamente, Lick? Vanessa, stakeholders quiere decir partes interesadas. ¿Ya? Las partes interesadas son aquellas partes que componen una empresa o una organización. Los administradores también les llaman clientes internos y externos, pero esa es una clasificación mucho más referida a la administración, hacia la gestión. En este caso, hablamos de stakeholders como partes interesadas vistas desde el punto de la responsabilidad social empresaria. ¿Qué quiere decir esto? Que mis stakeholders internos van a ser los accionistas
y principalmente los empleados. ¿Cómo se sienten los empleados? ¿Cómo trabajan en mi empresa, en mi organización? Los dueños están satisfechos con la gestión que hacemos, no solamente operativa, financiera, sino también ambiental. ¿Van a tener utilidades, sí o no? ¿Ya? Esos dos deben ser los principales puntos en cuanto a los stakeholders internos. Los stakeholders externos vienen a ser, por ejemplo, los bancos, que les interesa saber cómo estamos, los proveedores, porque dentro de la cadena, dentro de lo que se llama la integración vertical o la cadena productiva, ya están los proveedores. ¿Qué tal son los proveedores? ¿Son buenos, son malos, son respetuosos con el medio ambiente? Porque si no lo son, van a incidir directamente sobre nuestro producto. Yo difícilmente le voy a comprar si soy fabricante de muebles, difícilmente le voy a comprar a un deforessador su madera como materia prima. Difícilmente. Claro, alguien me dirá, ¿y cómo vas a poder identificar? Sí, bueno, de identificar yo podría identificar, pero más grave es que lo identifique la prensa o algún órgano de control. Ahí sí me va a pegar sobre, ¿cómo te diría? Sobre mi imagen, ya como empresa, que es la que tengo que cuidar. Otro stakeholder externo son las comunidades. ¿Cómo me ve la comunidad cercana a mí? Si soy un contaminador, como lo que hemos visto en Oruro con esta empresa minera San José, han dicho directamente contaminan el lago Ururu y por ende ha afectado sobre la calidad de las aguas que irrigan, la parte agrícola del lugar. Otros stakeholders indudablemente es el gobierno, el Estado, impuestos nacionales en el caso de Bolivia, o sea, las administraciones tributarias en el mundo, etcétera, etcétera. Estas conforman este grupo de stakeholders. Como les he dicho, la palabra stakeholder es una voz anglosajona, inglesa, ¿ya? Que quiere decir partes interesadas. Más preguntas, gracias Vanessa. Más preguntas, comentarios. Bueno, ahora sí vamos a ver nuestro ejemplo de aplicación, cómo lo desarrolla esta empresa Pampa Limitada. 1. Implementar un sistema de gestión ambiental SGA que permita organizar una estructura ambiental empresarial y se establezcan objetivos y metas encaminados a las mejoras ambientales de manera sostenible. 2. Establecer mecanismos y herramientas de control y evaluación de los procedimientos productivos y administrativos que permitan y garanticen el cumplimiento de los objetivos y las metas ambientales empresariales. 3. Dar cumplimiento a las responsabilidades ambientales institucionales enmarcadas en la legislación ambiental vigentes en el país. En el caso de nuestra Bolivia, la Ley 1333 de Medio Ambiente. 4. Adoptar en los procesos, métodos de trabajo y tecnologías encaminadas a la prevención de la contaminación. 5. Promover mecanismos de difusión de la política y objetivos ambientales de manera institucional. 6. Mantener y fortalecer la relación con nuestro personal, proveedores y clientes, extendiendo a ellos el compromiso con el medio ambiente por medio del establecimiento de políticas de consumo y manejo de subproductos. Me voy a detener un poquito en este punto 6, porque estamos haciendo referencia a nuestro personal, ¿ya? Stakeholder personal, proveedores, stakeholder proveedores y clientes, comunidad o específicamente mis clientes. Toyota Motors Company del Japón exige que sus proveedores tengan las dos certificaciones, la ISO 9001 de calidad y la ISO 14001 de gestión ambiental,
para poder ser proveedores de Toyota Motors Company en el Japón. ¿Por qué? Porque ellos se encargan a proveedores externos, ¿ya?, la fabricación de algunas partes de su producto, vale decir, del automóvil Toyota. Los faroles, los guiños, las radiecitos, las llantas, las aleaciones, los foquitos, etcétera, ¿ya? Pero ellos ya exigen de sus proveedores un requisito. Para ser proveedor de Toyota Motors tienes que haber cumplido por lo menos con estas dos exigencias. O sea, tener ISO 9001 de calidad e ISO 14001, que es gestión ambiental. No tienes eso, estás fuera del negocio. Imagínate, ser proveedor de Toyota Motors es un negocio redondo. ¿Por qué? Porque debe ser una de las empresas más exitosas del mundo en este momento. 7. Propender por el mantenimiento de la eficiencia de consumo de los recursos naturales, vale decir, el agua, la luz, la energía eléctrica y de las materias primas, con el propósito de reducir el impacto al medio ambiente e incentivando la reducción de costos en la empresa. 8. Promover un ambiente laboral adecuado para garantizar el bienestar integral a sus empleados, proveedores, generando en ellos conciencia ambiental desde el núcleo empresarial, la cual puede crecer hacia su entorno. 9. Priorizar el tema ambiental, dándole la misma importancia que se le da a los aspectos comerciales, productivos y operativos de la empresa. Hoy en día no es solamente vender por vender, tienes que vender también imagen, ¿ya? Y esta imagen te la va a dar el hecho que seas amigable con el medio ambiente, que está hoy en día, debe ser una de las modas en el mundo, el tema ambiental, pero sobre todo su cumplimiento. 10. Realizar una gestión integral adecuada a los subproductos y residuos generados en las etapas productivas, estableciendo medidas de control y evaluación en la generación y manejo de estos elementos. Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos hasta ahí? Lick, sobre el punto 5, promover mecanismos de difusión de la política y objetivos ambientales de manera institucional. ¿Algún ejemplo, Lick? Bueno, yo veía, te lo voy a ejemplificar con un caso, ¿ya? Hay una industria del medio, ¿ya?, que a sus proveedores, a sus empleados, especialmente en la parte de transportes, les exige todos los días el cumplimiento de un protocolo. Vale decir, de que ellos no hayan bebido día anterior. Les hacen la prueba de alcoholemia todos los días. ¿Para qué? Alguna vez yo les preguntaba, ¿y por qué hacen eso? Bueno, que hayan bebido día anterior o no, y es un tema privado, ¿no? Es un tema personal. Y me contestaron que no, es un tema que atañe a la empresa. ¿Por qué? Porque ellos conducen vehículos de la empresa que pueden ocasionar algún accidente o algún acontecimiento de importancia en la empresa, etcétera. Es por eso que ellos exigen este cuidado, que por ende repercute también en el aspecto ambiental. Imagínate si están llevando gas carbónico o algún material inflamable a algún otro lugar del país y tienen un vuelco en el camino, van a tener un problema ambiental, no solamente el problema material de haber perdido el camión o tal vez heridas en el chofer o hasta las pérdidas de vidas humanas, etcétera, sino que van a ocasionar problemas ambientales por el derrame que tienen de esa sustancia tóxica hacia la tierra donde están dirigidas. Es por eso que estas empresas se trazan una serie de lineamientos que en el fondo son políticas ambientales. Estos 10 ejemplos, estos 10, ¿cómo se llama?, lineamientos, en realidad son las guías que tiene la empresa para ir
formando sus procedimientos en cuanto a las actividades ambientales que pudieran desarrollar. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Se comprende? ¿Alguna otra duda? No sé si andamos por tu pregunta. Sí, se comprendió, Lic. Gracias. No, por favor, ¿alguna otra inquietud, pregunta, comentario? El punto 10, realizar una gestión integral adecuada a subproductos y residuos generados en etapas productivas, estableciendo medidas de control y evaluación en la generación y manejo de elementos. Estos subproductos, ¿podría decirse que son los desechos que se vuelven a generar? Es decir, ¿se aprovecha estos subproductos para generar otros ingresos? Sí, puede ser. De hecho, las empresas generan otros ingresos adicionales con los subproductos. Un ejemplo, por decir algo, ¿no? Yo soy Hipermaxi, un supermercado. Al día, solamente en cartones de los empaques de los productos que me llegan, produzco más o menos toneladas ya de cartón, toneladas, 2, 3, 4,5 toneladas de cartones, ¿no?, que se pesan. Y muchas veces estas empresas lo venden como subproductos. Pero, ¿qué pasaría si no lo venden? Tendrían que desecharlo y eso produciría una carga y un daño ambiental. ¿Por qué? Porque tendrían que ir a botaderos, vertederos, etcétera, etcétera. Afortunadamente hay empresas que compran los cartones, qué sé yo, cuando sea a 1 centavo el kilo, lo que sea, ¿ya?, pero se lo llevan y ellos lo vuelven a reutilizar, generando lo que se llama el reciclaje, ¿ya? ¿Qué sucede con esta situación? Que me evita un daño ambiental, me evita mayor desperdicio, mayor basura en la empresa, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a residuos. En cuanto a subproductos, ¿ya? Póngale que yo soy un fabricante de muebles y un subproducto puede ser las maderas que yo voy desechando en mi proceso de transformación, etcétera, etcétera, que al final del día se convierten también en grandes cantidades. Bueno, como son maderas pequeñas, grandes, cortas, etcétera, etcétera, puede ser que venga alguien y me dice, bueno, yo tengo un horno de panificación o una chicharronería donde necesito madera para justamente producir mi producto, en este caso el chicharrón o la panadería, lo que sea para alimentar su horno, y me va a ir comprando este subproducto, con lo cual yo voy a evitar un mayor, tú sabes, la basura generada produce daño ambiental. Sí, por ahí alguien me podrá decir, pero esto va a producir humo, pero el H2O o el dióxido de carbono va a ser mucho más amigable que los vertidos, ¿cómo se llama?, medioambientales hacia la basura. Y se va a poder utilizar en otra situación que es de alguna forma benéfica hacia la sociedad. Estimada Vanessa, no sé si respondo tu pregunta o ha ido por ese lado. Sí, respondió mi pregunta. Gracias, Lic. Por favor. Bueno, queridos alumnos, ya estamos tocando el final de nuestra clase. La próxima clase, para los que acaban de ingresar, etcétera, etcétera, los que no han escuchado la primera parte de la clase, la próxima semana vamos a dar el primer examen parcial. Tienen el material para estudiar. El material base va a ser estos dos archivos de PowerPoint que les he enviado, tanto de introducción al medio ambiente como las notas de cátedra que hoy día les he enviado. Estudianlas, vean también algunos otros apuntes que les he dado, ¿ya? Y sobre todo eso va a versar el examen.
La ponderación van a ser 20 puntos y es el primer examen parcial que estamos dando en la materia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Una consulta sobre el examen. ¿Alguna plataforma vamos a usarla? Déjenme verlo, por favor. Yo lo voy a ver. Voy a tratar de que sea en alguna plataforma y les voy a avisar a tiempo. Denme un tiempito, ¿ya? Pero lo que sí es seguro es de que la próxima semana vamos a dar el examen. De acuerdo, Alic. Bueno, estimados alumnos, ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos de la clase.